Gracias, pastor. Muy buen día, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Quiero dar gracias al Señor en primer lugar por el privilegio que nos ha dado de poder ser siervos para servirle hasta que Él venga por nosotros, o en su defecto tengamos que ir a su presencia. Pablo dijo que las dos cosas para Él son iguales. De modo entonces, hermanos, que doy gracias por la invitación de los pastores de esta iglesia, cada uno de ellos, a las personas que nos unen vínculos durante muchos años. Con esto no quiero decir que yo tenga muchos años, pero hace varios años el Señor me permitió llegar a la primera iglesia bíblica cristiana y uno de los primeros que estaban allí fue mi pastor, Luis Roger, de modo que me recibieron con brazos abiertos y aquí estamos, hermano Juan Mateo, hermano Domingo y cada uno. Por tanto, gracias, pastores, por la invitación, pero sobre todo gracias a la iglesia. Gracias, hermano, por cada uno de ustedes, por lo que me conocen de ya muchos años y por lo que no me conocen. Espero que en esta ocasión puedan verme, conocerme, saludarme y ya ustedes saben que soy su hermano en Cristo para servirle. Quisiera ya entonces orar al Señor por este tiempo precioso en el cual el Señor nos permite en esta mañana hacer uso de su palabra. Le invito a abrir la Biblia una vez más. Abran allí, yo voy a orar y luego entonces voy a citar la palabra para que entremos entonces ya en el desarrollo del mensaje de este día. La primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, vamos a citar del capítulo versículo 12 al versículo 14 y luego entonces a partir de ahí ustedes van a ver los encabezados y lo van a proyectar, pero nuestro tema de esta mañana es la iglesia como cuerpo de Cristo. De modo es que la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana estamos muy agradecidos por lo que ha hecho en cada una de las vidas representadas. Aún, Señor, en la propia vida mía. Por tanto, Señor, en esta mañana nos ponemos en tu mano una vez más. Y te decimos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que ha hecho y aún por las cosas que faltan por hacer. Rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en esta mañana, que nos permita, Señor, usar tu palabra y que ella pueda servir para edificar, pero también para traer salvación a aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal contigo. Ayúdanos, Señor, en la exposición de tu palabra y que el Espíritu Santo pueda guiarnos, dirigirnos a toda verdad. Te damos muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, entonces el texto bíblico que vamos a estar entonces desarrollando, ya anuncié el tema, está en la primera carta, dice así, 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya nosotros entonces tenemos un texto bíblico, ya tenemos un tema que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Permítanme decirle que si ustedes me ven que toda esta agua que está ahí, tomo agua, que tengo una condición de salud, que tengo que estar tomando agua con frecuencia porque no produzco saliva con frecuencia. Yo sé que no me van a tomar eso en cuenta. En mi introducción para este tema, escuche bien, vivimos en una época donde muchos quieren a Cristo, pero no quieren compromiso con la iglesia de Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña que no podemos separar a Cristo de su cuerpo. Pablo nos presenta una imagen poderosa. La iglesia es un cuerpo vivo. No somos creyentes aislados. Somos miembros conectados, dependientes y necesarios unos para con otros.
Una pregunta, ¿estoy funcionando como parte activa del cuerpo de Cristo? ¿O solo estoy presente cuando la iglesia o el cuerpo de Cristo se reúne? Estoy en la reunión, pero no asumo compromiso, no asumo ningún tipo de responsabilidad. Por tanto, como es una pregunta, entonces usted mismo se sienta tranquilo y usted mismo entonces piensa y analiza, porque vamos ahora al desarrollo. Para esta ocasión, entonces, con el texto que tenemos, quisiéramos ver si el tiempo, hasta dónde nos ayuda el tiempo y el Señor, para ver 4 características de cómo deben de funcionar los miembros en el cuerpo de Cristo. La primera característica es que todos fuimos llamados a formar parte del mismo cuerpo. En el versículo 13 dice que todos, como dice el verso 13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recuerden bien que esa es la figura que Pablo está utilizando. Entonces, ¿por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. Todos entramos por la gracia de Cristo. Todos somos salvos por gracia, todos fuimos salvados por gracia, y la gracia es un regalo no merecido. Yo creo que ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Nosotros éramos malos y no merecíamos, pero la gracia de Cristo nos alcanzó. Yo no sé qué tan agradecido está usted en esta mañana de saber que usted es salvo por gracia. Pero no solamente la gracia de Cristo, porque la gracia es un regalo. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 8 de Efesios, la palabra dice allí, ¿cómo le dice la palabra? Porque, ¿cómo es que dice, José? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Allí. Pero no solamente esto, amados hermanos, que la gracia nos ha dado la salvación, pero con esa salvación vino lo segundo, vino lo importante, que vino el don o los dones espirituales para servir en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que usted no puede ser salvo por gracia, tener un don espiritual que no está funcionando en el cuerpo de Cristo. El don que usted ha recibido es una capacidad sobrenatural para servir en el cuerpo. Y entonces ahora tiene 2. El primero es la salvación, porque Pablo ha dicho que la salvación es un don, es un regalo de Dios. Pero con la salvación vino el don con el cual servimos en el cuerpo. Damos gracias al Señor porque hay hermanos que tienen un don evidente, tienen un segundo don y tienen hasta 3 dones que tienen la capacidad para ponerlo en el servicio y edificar bien la iglesia, cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios por esos hermanos. Pero por lo menos, amados hermanos, todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Cristo tiene un don para servir en el cuerpo. El Espíritu Santo entonces nos unió a todos en ese cuerpo. Parecería entonces un misterio que usted diga, pero ven acá, ¿cómo es esto? Bueno, eso, el soberano Dios en la eternidad, el Padre, diseñó su iglesia para que entonces en Cristo Jesús, usted y yo hoy formáramos parte de ese cuerpo. Bueno, en ese cuerpo puede ser que puedan haber muchas personas, que van a haber 2 tipos de personas. En ese cuerpo puede ser que hayan 2 tipos de personas. Pedro dijo que pueden ser que unos son buenos y otros y afables, pero hay unos que son difíciles, voy a modificar la palabra, de sobrellevar. Pero ellos están en el cuerpo porque el Señor, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, lo puso en el cuerpo para que usted y yo armonicemos en ese cuerpo. ¿Qué dice amén? Usted se puede preguntar, pero ven acá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? No se preocupe, el Señor lo hizo, el dueño, que es la cabeza, y la cabeza dirige al cuerpo, y usted y yo no nos queda más que someternos a la voluntad
del Señor, dueño de la iglesia. Nadie está excluido de ese cuerpo. Todo aquel que ha sido salvo por gracia y el Señor entró a ese cuerpo místico, el Señor lo entró allí. Nadie está excluido. Ningún cristiano, ningún creyente que ha nacido de nuevo, que tiene, dije, el primer don de la salvación, el segundo para servir en el cuerpo, puede vivir excluido, puede vivir distante, puede vivir sin compromiso, puede vivir sin tener una vida de servicio activa y evidente. ¿Estamos seguros, hermano? De modo entonces que todos entramos por la gracia de Cristo, el Espíritu Santo nos unió allí en ese cuerpo y nadie puede vivir excluido. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice la palabra: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que el Señor pagó para que hoy usted y yo tengamos el privilegio de ser iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted se siente en esta mañana? Saber, hermano, que usted, el Señor, lo puso en un cuerpo, lo salvó, lo puso en ese cuerpo y le dio un don para servirle. ¿Cómo se siente? Alegre, contento, gozoso. Porque yo escuché al pastor Luis Roger decir que nos reuníamos, Dios nos había dado en Cristo el privilegio de reunirnos en esta mañana como cuerpo de Cristo, y pudieron pasar varias cosas. Pudimos estar en el hospital, ¿verdad? Pudimos estar en la cárcel, pero también alguien pudo estar en la playa divirtiéndose, también pudo estar allá. Pero en la soberana voluntad del Señor, a Él le plugo que en esta mañana usted y yo estuviéramos en su casa de adoración, su cuerpo iglesia reunido para disfrutar de la comunión de los unos de los otros por el mismo Espíritu que nos ha sido dado. Amén. Amén. Por tanto, hoy creo que es un buen día para nosotros reflexionar. Pero más que reflexión en lo que hemos recibido, darle gracias al Señor y vivir o continuar viviendo una vida de agradecimiento. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y digo que el misterio sigue entonces, porque usted puede pensar, ¿cómo es posible entonces que podamos ser uno en Cristo? Eso lo hizo el Señor, y eso, si tenemos alguna duda, Él nos lo va a aclarar, pero creo que no hay ninguna duda, porque el Señor diseñó su iglesia, y lo que debemos dar gracias a Dios por el privilegio de ser parte de ese cuerpo, su iglesia, donde Él es la cabeza y dirige su cuerpo. Para concluir en esta primera característica, entonces dice que la vida cristiana, hermano, no fue diseñada para vivirse solo. No, la vida cristiana no fue diseñada para vivirse solo. Necesitamos caminar en comunidad, pero más que todo en unidad. Yo tengo el privilegio de servir en la Iglesia Bíblica Cristiana Manantial de Vida, así que se llama ahora, con la incorporación, tenemos el nombre, Manantial de Vida de Punta de Pescadores, y Dios me dio el privilegio de fundar esta iglesia. Ya vamos a cumplir, comencé con ella hace 23 años para 24 años. Pero las personas que están en Punta de Pescadores y yo, que soy el pastor que la dirige, y esta iglesia, no tienen ninguna diferencia. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Uno en Cristo. Entonces, como somos uno en Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, todo a nosotros nos une. Entonces, hemos sido salvos por la misma gracia, tenemos el don del mismo Espíritu, y debemos de vivir entonces todo como en comunión o en comunidad.
Una de las cosas que el éxito de la iglesia primitiva es que tenían algunas cosas en común. A todas las cosas en común. Entonces ellos tenían todas las cosas en común. Es decir, ellos vivían en comunidad y las personas que veían esto tenían deseo de estar ahí. La iglesia comenzó, Pedro predicó, se convirtieron como 3,000 personas en la primera predicación de Pedro, y al año, según el historiador, ya la iglesia tenía casi 10,000 personas. ¡Qué gozo nos da! ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que eso, lo que ellos hacían, como ellos hacían eso, el versículo creo que 47 termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. La palabra de Dios entonces, nosotros esta mañana nos está enseñando, nos está edificando, de cómo vamos a continuar. Porque no he dicho que vamos a comenzar. Nosotros vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo, pero lo vamos a hacer cada día mejor para su gloria. Amén. Todos los días seremos mejores creyentes. Cada día nosotros, la palabra nos enseñará, el Espíritu Santo nos guiará para que podamos ser esos hombres y esas mujeres que Él espera para nosotros, ese mundo que hay afuera, esas personas que no quieren compromiso porque ellos no entienden o no saben, el ejemplo de vida suyo y mío pueda ser suficiente para que ellos vengan a los pies de Cristo. Segunda característica entonces es que cada miembro tiene una función asignada por Dios. El versículo 14, el capítulo 14 al versículo 20, entonces el versículo 14 dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y comienza entonces el juego de palabras, del versículo 15 en adelante, entonces, allí, para ver eso, entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñarnos? Aquí dice, Pablo menciona diferentes miembros del cuerpo para enseñar que todos son necesarios. Cuando vamos leyendo, si usted me permite, puedo leer entonces varios. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese un oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Fue su soberana decisión de colocar a cada uno de los miembros en el cuerpo para que desarrollen una función conforme al don que ha recibido. Y puede ser entonces, más adelante, voy a explicar entonces lo que puede entonces pasar cuando yo no tengo el don que yo quiero. Pero yo tengo que quedarme con el don y funcionar con el don que el Señor me ha dado. Mire qué cosa, ahorita yo tenía deseo de cantar. Yo tenía deseo de cantar allí. Pero ¿qué pasa? Que el hermano pastor Juan Mateo, Dios le ha dado varios dones, pero este especial es un talento. El don es la capacidad sobrenatural que viene de arriba, pero el talento es aprendido. Entonces el talento es aprendido, pero el talento se perfecciona. Yo no puedo venir a cantar, yo no puedo venir a tocar el piano, porque no tengo esa capacidad aprendida para hacer eso. Pero yo tengo el deseo de cantar. ¿Estamos entendiendo entonces? Cada uno de nosotros va a servir en el cuerpo y cada uno de nosotros va a desarrollar la función que el Señor le haya permitido desarrollar conforme al don que ha recibido, pero entonces ahora el talento que tiene, ¿qué hace entonces? Lo fusiona. Y mire qué bien ese hermano toca el piano. Me gozo ver al hermano Juan cantando, tocando el piano, y entonces si después te lo quita de allí y lo trae para acá, también predica. ¿Estamos entendiendo, hermano, cómo es que Dios hace las cosas y cómo las hace para su iglesia? Entonces, Pablo menciona diferentes miembros del cuerpo para enseñar que todos son necesarios. Primero, tengo 3 cosas aquí que decir. Dios repartió funciones distintas.
capítulo 12, versículo 7, dice que Él le dio a cada uno el don. ¿Para qué? Le ha dado el don a cada uno. Lo voy a leer entonces. Dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho. Para beneficio, no solamente de Él, que es el dueño, el don. Él ha recibido el don, pero recuerden bien que el don es del Espíritu. El don lo da el Espíritu, el don es del Espíritu y Él lo reparte, entonces para provecho. Y en segundo lugar, capítulo 12, verso 11, ¿qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿en qué, hermano? En particular, ¿con quién? Como Él quiere. No podemos entonces decirle al Espíritu Santo, no, ese don yo no lo quiero. Yo quiero hacer esta cosa y el que me ha dado ha sido este. Entonces, todos vamos a recibir del Señor, cuando estemos en su presencia, cuando estemos allá, según lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo, sirviendo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros va a recibir su recompensa, hermano. Y el que vino aquí predicó, el que vino aquí dijo la alabanza, el que estuvo allí, pero el que estuvo haciendo los servicios aparentemente que pueden ser indecorosos, para no entrar en algunos detalles, allí también va a recibir su recompensa, porque puso el don que el Señor le dio, que le repartió por el Espíritu Santo al servicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. No todos hacemos lo mismo, hermano, ni podemos hacer lo mismo. Una iglesia, todo haciendo lo mismo. Dígame, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde va? La iglesia haciendo lo mismo que en el cuerpo. Tenemos entonces, la iglesia es un organismo vivo. El cuerpo físico de nosotros tiene entonces diferentes órganos. Y si todos los órganos del cuerpo entonces comienzan a tener todas las mismas funciones, ese cuerpo entonces no va a funcionar, porque todos van en la misma dirección. Asimismo la iglesia, cada uno tiene una función dada por Dios, tiene un don para desarrollar una función en el cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca, se fortalezca y se edifique. ¿Alguien dice amén? Así es, hermano. Así es. Entonces, cuando usted y yo entonces entendemos y estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado para que hagamos lo que somos, entonces, ¿qué hacemos entonces? Hermano, compararnos produce frustración. Cuando hacemos entonces alguna comparación, estamos comparando, entonces nos frustramos. Porque entonces no vamos a hacer las cosas con gozo, porque de hecho no es lo que quiero hacer, porque yo quisiera hacer lo que hace el hermano José Ortiz. O quiero hacer lo que hace X hermano. Entonces, no puedo entonces compararme con lo que él hace. Si él hace mucho o hace poco, yo tengo que hacer la parte asignada que Dios me ha dado. En una ocasión, en la selva, cogió fuego y se estaba quemando. Un elefante vio el fuego y salió corriendo para ver dónde encontraba agua, y por lo más probable sabía dónde había agua, y corriendo entró a la tolva, succionó y vino corriendo y comenzó a regar. Volvió corriendo y lo vimos y volvió. En el ir y venir lo vio un ave pequeña llamado siguirillín. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien es de mi campo como yo? Vino el siguirillín, lo vio y lo imitó. Fue detrás de él, lo vio en la tolva, entrar a la tolva, succionó, vino y regó. El siguirillín entró también y tomó y vino y regó. Y lo ve el elefante y le dice: oye, ve la preocupación que tengo, la selva está en llamas y estoy esforzándome para apagar el fuego, y tú entonces entreteniéndote ahí. Le dijo el siguirillín: haz tú tu parte, que yo hago la mía. ¿Estamos entendiendo, hermano? Aunque la anécdota para usted quizás no sea relevante, también puede pasar entonces así. Dios ha dado la capacidad, ya dije antes, a algunas personas para hacer muchos. Y ha dado también la capacidad a muchos de nosotros
para hacer poco. Pero lo mucho que uno hace, Dios recibe la gloria con lo que Él hace. La iglesia se edifica con lo mucho que Él hace, porque esa es su capacidad que Dios le dio. Pero ese que hace poco, también Él glorifica a Dios, porque Él lo hace con voluntad, con ahínco, con deseo, con determinación, porque Él sabe para quién lo hace. Lo que Él no hace es que Él guarda el don. El don no es para tenerlo guardado. El don es para ponerlo en práctica. Amén. Entonces, ese don entonces es para servir. Este don entonces para servir, pero este don puesto al servicio produce propósitos. Produce propósito. En Romanos capítulo 14, versículo 12, 4 al 6, vuelve también Pablo allí y repite entonces que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministréselo a los otros. Y Pedro la frase termina y él dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo dice en el Corinto, y Pedro dice entonces que ese don nosotros tenemos entonces que ministrárselo a los demás. Si yo tengo el don de enseñanza, ¿qué yo tengo que hacer? Prepararme bien para enseñar a la iglesia, para que la iglesia se edifique con el don que yo tengo. Si yo tengo, muchas personas me dicen don de oración, pero no es de oración, es don de fe. Si yo creo firmemente, porque yo soy un hombre de fe, que la oración eficaz que hizo el pastor Luis Roger por esos hermanos enfermos, y que lo demás en esa oración fuimos orando y diciendo, Señor, obra la sanidad en esos enfermos. ¿Quién cree que esos enfermos se van a levantar y se van a sanar? Porque es por fe, ¿verdad? Es por fe. Oramos por fe. Entonces creemos que el Señor puede hacer mucho más que nosotros creemos o entendemos, porque Él es el Señor, el sanador, el soberano del cielo y de la tierra. Y hermano, y así puedo entonces pasar la mañana hablándoles de cada uno de los dones, pero permítame avanzar. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermano? Que si en esta mañana hay algún hermano en la iglesia que todavía no ha podido, no ha procurado, no ha podido saber cuál es su don, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos ayude, le ayude a ese hermano a entender que si él es salvo por gracia, tiene el primer don, que es la salvación. Pero con la salvación vino el don para servir en el cuerpo, y él tiene entonces que procurarlo. ¿Qué tiene que hacer? Descubre tu función y úsala para edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. Ahora bien, ¿cómo yo puedo explicar esto? Hay muchas cosas, pero siempre el Espíritu Santo va a poner en usted el gozo de hacer las cosas. En las cosas que usted cree que puede hacer con más facilidad, sin que nadie lo obligue o lo mande. Por ejemplo, José Ortiz es un diácono de la iglesia, y yo le digo a José, José, quita esa silla de ahí y ponla aquí. José, él se mueve, él toma la silla y la lleva. Lo está haciendo con gozo por el don que tiene. Él recibió una orden mía, y por amor o respeto, él va a tomar la silla que está molestando ahí y él la va a mover allí. Pero yo se lo ordené. Pero lo correcto es que él ve la silla que no está bien y él la va a poner correctamente a donde va. Porque él lo va a hacer por el don que tiene y no por una voluntad impuesta, la mía, el pastor de la iglesia.
Me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer, yo me voy a mover, yo voy a ir, yo voy a hacer las cosas que el Espíritu Santo me guía para que lo haga, y lo voy a hacer con gozo. Y eso va a traer entonces, ¿qué es lo que va a traer entonces? Va a traer entonces, como hay servicio, entonces va a haber entonces edificación y va a haber propósito en las cosas que hacemos. Tercera característica, amados hermanos, entonces, que no necesitamos unos a otros. Del versículo 21 hasta el versículo 26, dice así: ni el ojo debe decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesitamos, Allí hay dones, que son aparentemente hermanos que tienen dones que no son tan relevantes como otros que tienen dones que destellan, afloran y que se ve el don que ese hermano tiene. Pero hay hermanos que tienen dones. Hay hermanos, por ejemplo, las personas de esta iglesia que tienen el don de fe están orando por algún propósito, por alguna misión, por algo. La iglesia está orando, porque la iglesia tiene que tener siempre metas, y la iglesia está orando. Pero allí hay varios hermanos que tienen, al tener el don de fe, ellos están orando. Pero ellos están orando al Señor. Y como están orando al Señor, usted casi no lo ve. Pero ellos están allí moviendo el corazón del Señor en la dirección que ellos piden al Señor para que su iglesia vaya por donde el Señor quiere que vaya, pero alguien está orando. Eso, hermanos, no se ven. No es igual a los hermanos que tienen dones. Por ejemplo, se reúne la iglesia, si es el miércoles que se reúne, un día determinado, como esta iglesia se reúne, nosotros nos reunimos los miércoles para estudiar la palabra. Pero la iglesia, entonces, el que tiene el don de enseñanza va a enseñar a la iglesia, y la iglesia se va a edificar. La iglesia va a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, va a crecer en todas las áreas por las cuales la iglesia es enseñada. Y ese hermano se ve, y entonces hay una diferencia. Está el hermano que enseña en la congregación y él se ve. Y el hermano dice: oiga, pero qué bien enseña el hermano, me edifico cuando él enseña. No, lo que pasa es que el hermano tiene el don probado de enseñanza. Pero usted no ve el que está orando, hermano, para que ese hermano, cuando va a exponer, va a enseñar, la iglesia se edifique. ¿Y ahora me entendió, hermano? Entonces, eso es la iglesia, que Dios ha puesto a la iglesia, le ha dado a la iglesia dones por el Espíritu Santo para que su iglesia sea edificada, y el Señor, que es la cabeza, que dirige el cuerpo, entonces en todo Él reciba la honra y la gloria. Aquí estamos, hermanos, nosotros entonces para hacer las cosas que el Señor nos ha pedido. Entonces, dice entonces que el ojo no puede decirle a la mano: yo no te necesito. Yo no puedo, el ojo no puede decirle a la mano: no, yo no te necesito. Yo puedo ver y no te necesito a ti. Pues entonces sería entonces una contradicción, porque que en el cuerpo no necesitamos todos unos a otros. Todos nos necesitamos uno a otro. Ningún hermano, ningún miembro del cuerpo de Cristo, ninguno que ha nacido de nuevo, ninguno puede vivir. Si me lo pudiera poner un poquito más para acá. Ahí, ok. Ahí. Bien, mis amados. Gloria a Dios. Pues bien, entonces, estamos en la tercera característica, que no podemos decir no, 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 no pod
nos necesitamos unos a otros. Somos necesarios el uno para con otro. Porque la única forma que la iglesia va a edificarse y va a crecer y va a lograr los propósitos que Dios le ha permitido que alcanzar es cuando todos funcionamos en unidad, en comunión y en servicio. Y no podemos jamás cometer el error de excluir a un hermano, no usar al hermano, porque ese hermano quizá tiene el don necesario que usted necesita para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Entendió, hermano? Ningún miembro es autosuficiente. Ninguno somos autosuficientes en el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos el uno al otro. ¿Entendió, hermano? Amén. Todos nos necesitamos para que la iglesia crezca, se fortalezca y se edifique. Nosotros necesitamos cada uno desarrollar una función en servicio y en beneficio de los demás. El dolor de uno, hermano, debe dolernos a todos. El dolor de uno, hermano, debe de dolernos a todos. Pero eso es cuando nosotros estamos viviendo en armonía. Cuando estamos funcionando como el Señor ha diseñado a su iglesia. Mire bien, mire bien. Hay un problema serio en esta época que nos ha tocado vivir. Y yo no sé si no es así, usted me corrige, cuando yo baje usted me llama y me corrige y yo lo acepto. Yo no sé si usted ha notado como yo, que no sé si el tiempo de Mateo capítulo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted sabía que en la tierra para los últimos días eso va a pasar, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que eso no nos pase a nosotros. ¿Entendimos? Queremos evitar a toda costa que eso a nosotros no nos pase. Yo no sé si usted ha ido con mucha frecuencia a la funeraria. Yo tengo que ir con mucha frecuencia porque siempre hay personas que han partido y cosas y yo tengo que estar allí y cosas. Y yo veo como que desde muchacho yo veía que la gente, cuando alguien partía, moría o algo, la gente lloraba mucho y cosas. Pero yo no sé si usted ha notado como que hay como una indolencia, ¿qué se llama? Donde como que nosotros como cristianos, como que, no sé, si ve tantas personas partir, ya las lágrimas se nos agotaron. ¿Alguien está entendiendo? Cuando Jesús estaba frente al sepulcro de Lázaro y preguntó a dónde lo pusiste, ahí, en el capítulo 11, versículo 35, la Biblia dice, y Jesús lloró. Jesús demostró delante de los demás sensibilidad humana. Jesús con esa lágrima demostró delante de los que todos o alrededor de los que estaban allí que él amaba a esa familia, sobre todo a Lázaro. Ahora bien, ¿qué dijeron los que estaban alrededor en el versículo 36? Mira cómo lo amaba. Mira cómo lo amaba. La iglesia de Jesucristo, en este tiempo que nos ha tocado vivir cada día, amados hermanos, es una necesidad en nosotros procurar esa unidad. Procurar ese servicio de los unos a los otros. El tema aquí no es el amor, aquí es iglesia, cuerpo de Cristo. Pero esto incluye en el paquete. Que sea el amor de Cristo que cada día a nosotros nos una más. Y que nuestros dones
espirituales que el Señor nos ha dado para servir en este cuerpo, que nosotros podamos ponerlo cada día en práctica y en beneficio de nuestros hermanos y aún allá de nuestro prójimo. Que Dios nos ayude, hermano en Cristo. Ningún miembro es autosuficiente. El dolor de uno debe ser de todos. Y no tenemos que salir a hacer cosas para que nos vean, sino que nosotros podamos sensibilizarnos y quebrantarnos de tal manera que la persona que nos vea, la persona pueda ver verdaderamente que nosotros estamos dolidos porque Él está dolido. La honra de uno, hermano, debe de alegrarnos a todos. ¿Cómo usted se siente cuando un hermano de esta iglesia está construyendo una casita? Y el día de la inauguración invitó a la iglesia. No me miren, Nati, aquí, la actividad. Pues bien, nos invitó para salir de ese fastidio, de esa mensualidad que usted la paga ahora y ahorita la debe. Entonces, el Señor le permitió a usted entonces, con esfuerzo propio, ¿cómo fue entonces? Construir ese techo. Ese día somos convocados entonces para hacer ¿qué? Para dar una acción de ¿qué? De gracia. ¿A quién? Al Señor. Y allí entonces todos nosotros, ¿qué hacemos? Aquí es diferente porque allí nos reunimos para sensibilizarnos porque partió un hermano o un ser querido o que fuera y nos dolemos allí. Aquí lo que hacemos entonces es que todos nosotros nos alegramos por el bien adquirido de ese hermano y que ya salió de ese fastidio, esa brega, esas cosas, de esa casa alquilada. Y si no, dígamelo a mí. Oye, yo sí pasé trabajo con esa casa, pero el Señor me dio ya al final una. Por tanto, amados hermanos, entonces, que la honra de uno debe ser entonces, debe alegrarnos a todos cuando él es honrado. Si él es defraudado, entonces nosotros también debemos de sentirnos entonces defraudados porque ese hermano fue defraudado. Engañaron al hermano fulano de tal. Vino una persona y él no consultó bien, no buscó cosas y la persona le tomó los únicos ahorros que esta persona con esfuerzo propio tenía y lo engañó. ¿Cómo usted se siente? Ese hermano está triste, ¿verdad? Él fue defraudado, lo engañaron y cosas. Y usted y yo estamos ahí. Ahora bien, usted y yo estamos ahí solamente para decirle, hermano, tú sabes que yo te amo mucho y cosas que suceden, cosas, o decir, hermano, yo estoy aquí. Dime en qué yo te puedo ayudar. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque es que usted y yo somos miembros de un mismo cuerpo. Y con esto yo no estoy diciendo que usted tiene la obligación de despojarse de todo lo que usted tiene y concederle. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nosotros debemos entonces de reunirnos, unirnos al hermano y tratar entonces de ver cómo le vamos entre todos a ayudar. Porque en la unión es que está ¿qué? La fuerza. Y nosotros todos unidos, hermano, somos más. Todos unidos, funcionando como la palabra nos enseña, poniendo en práctica nuestros dones espirituales y cumpliendo con la palabra de Dios, porque el Señor diseñó su iglesia, pero nos dio su palabra para que usted y yo podamos ser guiados, dirigidos por ella y recibir todos los beneficios. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debemos enfocarnos solamente en mirar por lo de nosotros, por lo mío propio. Entonces, hermano, los míos debe ser también tuyo. Pero también debe ser tuyo, pero equitativamente. Porque también no es sabio que yo lo mío yo te lo dé todo y yo me quede sin nada, porque tampoco eso es sabio, sino que tú puedes entonces entender que yo debo de ver por tus necesidades, pero también yo tengo la mía. ¿Estamos entendiendo, hermano?
En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que debemos de sobrellevar los unos la carga de los otros. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Y aquí se pone un poquitico medio incómodo, ¿verdad? Porque en el 6.1 dice, hermanos míos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer los espirituales? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y aquí tiene que ver entonces con lo que hablamos ahorita, entonces, de que en el cuerpo de Cristo nos vamos a encontrar entonces con algún hermano que por su debilidad, por su falta de capacidad, por su falta de madurez y cosas, nosotros vamos a tener que sobrellevarlo. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo, hermano? Porque yo puedo tener 30 años en la fe, pero el hermano puede tener que tenga 3 meses. Y de 30 años en la fe a 3 meses hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, si este hermano que vino nuevo, este hermano vino con su dificultad y con su problema, usted y yo entonces tenemos con estos 30 años, debemos tener una madurez suficiente para ese hermano sobrellevarlo. Y lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con amor, no porque yo quiera, sino porque Cristo manda y yo debo de obedecerlo. El Señor manda y yo obedezco. Ahora bien, una iglesia sana cuida, una iglesia sana se cuida, se sostiene y se restaura en amor. Entonces, siempre va a haber entonces, cuando cumplimos entonces con la palabra de Dios, vemos entonces para qué fueron dados los dones, el Señor que las cabezas dirige su cuerpo, entonces usted y yo debemos entonces cada día de cuidar de la iglesia de Cristo. Usted y yo tenemos una responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo de cada día cuidar para que esa iglesia tenga salud espiritual. Cada día esa iglesia, entonces, ¿qué va a hacer entonces esta iglesia? La cual yo estoy cuidando, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, esta iglesia se sostiene, porque el Señor la sostiene, porque sus miembros están cumpliendo lo que su Señor le ha ordenado y lo que ellos saben que deben hacer. Pero entonces, si esa iglesia, si hay cualquier situación, cualquier problema de cosas, esa iglesia se restaura en amor. Cada día, cada día. Cuarta característica. La cuarta característica, ya hemos visto 3, vamos a ver la número 4. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Ya he dicho varias veces, lo voy a seguir repitiendo aquí en la cuarta característica, que Él es la cabeza. La cabeza es la que dirige el cuerpo. El cuerpo irá por donde la cabeza le ordene. El cuerpo se edificará, crecerá, porque la cabeza es la que va a nutrir ese cuerpo espiritual. Hay actividad donde, es decir, sin Cristo en el centro puede haber actividad, pero no vida. Y aquí permítame decir algo. La iglesia de Cristo, hermano en Cristo, amados hermanos, no es una logia masónica. A una logia masónica, ellos tienen una forma, ponen una mesa rectangular, en ella ponen traen unas canastas y ponen bolas blancas y bolas negras. Ellos se sientan y allí, usted que ha solicitado membresía, ellos determinan allí si usted califica o no para ser miembro de esa logia masónica. Yo no sé si aquí hay algún masón o si alguien lo fue. En segundo, la iglesia de Cristo no es una sociedad mutualista, donde para usted ser miembro,
tiene que llenar un formulario. Y luego la junta directiva de la sociedad mutualista, entonces se reúne, revisa, determina si le va a aceptar o no como miembro. Y en tercer lugar, la iglesia no es un club social, donde en el club social también hay que llenar otro formulario y cosas, entonces lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que la iglesia, cuerpo de Cristo, en la que las personas están entrando y entrarán por la fe. Por la fe. Vuelvo a Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí Pablo dice, porque por gracia, por el don no merecido, por la dádiva de Dios, por esto hemos sido salvados. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pablo dijo, mira, y esto no es de ustedes. Esto no lo determinó en la iglesia ningún líder, ningún pastor allí. Esto fue por medio de la fe en Cristo. Y el versículo 9 entonces dice, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que ninguna obra que haga ninguna persona en su favor para usted ser salvo, que no sea Cristo, tiene ningún valor. Por tanto, en lo que dije aquello allí, las personas entran por la determinación de hombre o de otro. Aquí no. Aquí usted y yo entramos por la gracia de Cristo. Aquí usted y yo entramos porque el Espíritu Santo nos murió en el cuerpo místico del Señor, del cual ahora usted ni yo nos podemos salir. Usted ve a un hermano por ahí, otro que le va a decir, ¿qué pasó? No te veo en la iglesia y cosas. No, hace un tiempo yo me salí. Hermano, ¿cómo va a ser que usted se salió? No, yo me salí. Bueno, pues entonces si usted se salió fue porque a usted no lo entraron. Porque todo el que Cristo entró en ese cuerpo, por su gracia, lo selló el Espíritu Santo como una propiedad de Cristo, recibió el don de la salvación, recibió el don para servir en el cuerpo, no se puede salir. ¿Quién se va a salir? ¿Hay alguien aquí que se va a salir? ¿Alguien? Nadie se va a salir, que no puede salirse. Ahora sí, yo puedo preguntar, ¿alguien está preparado para entrar a formar parte del cuerpo de Cristo? Por la fe. Por la fe, hoy usted tiene la oportunidad y tener el mismo privilegio que tenemos todos los que estamos en esta reunión. Por la fe. Y recibir estos beneficios de los cuales yo he dicho en esta mañana. Si esta iglesia entonces se parece, si hay una iglesia que se parece a la iglesia del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, entonces esta iglesia va a hacer esto, se va a reunir, hay actividad, pero no va a haber vida. Va a haber estructura, pero no va a haber dirección. Y va a haber religión, pero no va a haber poder. Porque la iglesia no está siendo dirigida por la cabeza, que es Cristo, y los miembros no están funcionando con los dones que han recibido. Damos muchas gracias al Señor por la Iglesia Bíblica Cristiana Calvario, de que esta es una iglesia de la cual yo me siento ser parte, hermano. Aunque no me vea a mí con mucha frecuencia aquí, yo soy parte de esta iglesia. Y porque casi miembro de esta iglesia, soy miembro espiritual, aunque no me haya inscrito para ser miembro, porque tengo un compromiso de aquel lado. Pero aquí está su hermano, su compañero de milicia, lo que usted quiera hacer, entonces aquí estoy yo para servirle. En Efesios capítulo 1, versículo 23 dice, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia entonces recibió todo del Señor, le dio todo, y en el Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice así: separado de mí, nada podéis hacer. Esa iglesia entonces, esta iglesia que vive de esta forma, que hace esto, y creo que hay mucho. En la introducción decía que hay muchas personas que ellos quieren a Cristo y quieren los beneficios de la salvación, pero no quieren el compromiso. Gloria a Dios que nosotros asumimos el compromiso, entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, dejamos que los pastores nos pastoreen, hermano, dejamos que los maestros, hemos permitido que los maestros nos enseñen, y hemos permitido entonces que el amor de Cristo y los dones que nos han sido dados nos edifiquen unos a otros, para tener este crecimiento que tenemos hoy y aún el que esperamos continuar creciendo. La iglesia solo funciona correctamente cuando Cristo dirige cada área, hermano. Cuando permitimos que Cristo dirija cada área de nuestra vida por su Espíritu Santo, siempre veremos la iglesia de Cristo creciendo. Hay dos formas de crecer, hermano. Una es cantidad y otra es calidad. Esto es cuantitativo o cualitativo, los términos. Entonces, siempre habrá crecimiento. O vamos a crecer en calidad o vamos a crecer en cantidad. Ahora bien, de la iglesia que dije, de Sardis, en el capítulo 4, Sardis significa remanente. En el capítulo 3, verso 4 dice que allí va a haber un remanente que van a andar con el Señor en vestidura blanca. Siempre en la iglesia de Cristo va a haber un remanente. José, levanta ahí. Un remanente fiel, un remanente que siempre estará dispuesto, un remanente que se va a sacrificar. Siempre va a haber una iglesia que va a estar haciendo eso, y que Dios nos permite entonces nosotros ser la iglesia remanente de Cristo. Nosotros podemos decir, la iglesia bíblica cristiana del Calvario es la iglesia remanente de Cristo. Que podamos entonces tener esta seguridad, nosotros somos el remanente, no por lo que decimos, sino por lo que vivimos, por lo que creemos y por lo que hacemos. Tres preguntas finales, hermanos. ¿Estoy conectado verdaderamente al cuerpo de Cristo? ¿Estoy conectado a esa fuente? Hermano, una pregunta. ¿Estoy cumpliendo con mi función asignada por el Espíritu? Tercero, ¿estoy edificando la unidad en el cuerpo de Cristo? Son tres preguntas básicas, hermano. Versículo final, capítulo 1, capítulo 1 Corintios 12, 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso el Espíritu Santo entonces, Él repartió, dio los dones para provecho y repartió a cada uno en particular, entonces para que cada uno entonces haga su función en el cuerpo y no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Amén. Hoy Dios nos ha llamado a volver a ser un cuerpo unido, sano, vivo, para su gloria. Vamos a orar, amados hermanos. Antes de orar, yo no sé si hoy una persona vino a la reunión y vino con diferentes propósitos, pero yo creo que en Dios no hay casualidad, lo que hay es propósito. Una persona puede llegar a esta reunión o vino
pero el Señor hoy puede hacer un cambio, producir una nueva esperanza, producir una nueva vida solamente por la fe. Por la fe. Si usted está aquí y usted quiere hoy pasar a formar parte de este cuerpo, donde ya nosotros estamos aquí, y usted quiere junto a nosotros continuar esperando la venida de Cristo, que la creo muy cerca, entonces la oportunidad está abierta. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí, Señor bendito, tu Espíritu Santo nos ha guiado en este tiempo precioso en que nos permitiste reunirnos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero nos permitiste reunirnos como lo que somos, tu cuerpo, la iglesia, donde a cada uno de nosotros, Señor, nos ha dado un don. Y con este don, Señor, trabajamos cada día para edificar a tu iglesia. Pero, Señor, conociendo y sabiendo que no hay perfección, que somos hombres y mujeres imperfectos, que todavía nos falta mucho, porque Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y estamos en el camino. Pero qué bueno es, Señor, que tú nos has capacitado, nos has preparado, nos has dado, Señor, tu iglesia, la iglesia, nos ha hecho parte de ella, y ha puesto hombres, mujeres con capacidades para edificarnos, pastores para dirigirnos, pero sobre todo tu Espíritu Santo, Señor, como guiador. Muchas gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de los pastores, cada una de sus esposas, sus hijos, su familia. Gracias por los líderes, por los ancianos de esta iglesia. Gracias por cada uno de los ministerios de esta iglesia. Dios amado, mira la obra de extensión de allí en Quisqueya. Esperamos también nosotros un día visitarle, también nosotros unirnos allí al trabajo que se está haciendo. Dios, gracias, porque sabemos que tú allí puedes hacer más de lo que queremos o entendemos. Muchas gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que se ha hecho en esta mañana. Guíanos, dirígenos, guárdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo. Pastor, bendiciones. Sí, amén.